¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Juan Manuel Zaragoza Bernal. Juanma para los amigos. Juanma obtuvo su doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente obtuvo una de las prestigiosas ayudas Marie Curie para trabajar en la Universidad Queen Mary de Londres, así como otra ayuda de la Fundación BBVA y el programa Leonardo. Fue docente de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de otras asignaturas en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Actualmente, y desde 2020, es investigador postdoctoral del Programa de Renovación Generacional para el Fomento de la Investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Asimismo, y desde 2021, es redactor jefe de la revista Pensamiento al Margen. ¿Qué tal, Juanma? Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y mucha gente se preguntará por qué tenemos aquí a un filósofo, ¿no? ¿Qué puede aportar la filosofía a la transición ecológica? O mucha gente incluso se estará preguntando directamente qué es un filósofo y a qué se dedica, ¿no? Pero eso lo dejaremos para otros podcasts y otra gente que quiera ahondar en esa cuestión. Nosotros vamos a ir un poco más al turrón, ¿no? Como solemos hacer siempre en este podcast, pues tenemos una primera parte de analizar los retos en el presente, una parte de ver hacia dónde vamos y una parte de ideas y propuestas para conseguir recorrer ese camino. Así que bueno, empezando un poco por el principio, no sé si para contextualizar un poco cuál es el trabajo, cómo es el trabajo de una persona que trabaja en filosofía en esta temática o en temáticas adyacentes, no sé si nos puedes comentar un poco cuáles son tus líneas de trabajo actuales y comentar un poco también pues, las relaciones de las mismas con la transición ecológica. Sí, claro. Mira, lo primero, y retomo un poco lo que has dicho al principio, ¿no? Lo primero es ¿qué puede ser la filosofía esto? Lo que pasa es que normalmente tenemos una imagen de la filosofía que es como muy, a ver, casi todo o la gran mayoría de la gente, ¿no? La última relación que tiene con la filosofía desde un punto de vista académico es la enseñanza, ¿no? En segundo de bachillerato, que sería, ¿no? Y es cuando todo el mundo por última vez se relaciona con la filosofía académica, ¿no? Por decirlo así, de una forma profesional, a no ser que estudie filosofía. Entonces, claro, la imagen que se suele tener es de que la filosofía es, ¿no?, esa lectura recurrente de una serie de clásicos, ¿no?, de analizar y ver cuáles son las que dice uno, lo que dice aquel, ¿no? Esta forma de hacer filosofía. Y es cierto que esto es una parte de la filosofía, si entendemos la filosofía como un saber histórico, ¿no? Es decir, hay gente que se dedica a conocer mejor la historia de la filosofía, igual que hay gente que se dedica a conocer mejor la historia de la química o de la física, ¿no? Porque entendemos que tiene un valor por sí mismo saber cómo hemos configurado un campo de conocimiento o una serie de teorías que nos dicen o que pretendían en su momento hablar sobre el mundo. Pero la filosofía no se dedica solo a eso. Entonces, hay una parte de la filosofía que, si quieres, podríamos incluso llamarla filosofía aplicada, pero vamos, eso ya... de hecho, hay gente que dice que hace filosofía experimental, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras historias. La hay. Yo tengo compañeros, ¿no?, que se dedican un poco a eso. Pero bueno, hay otras ramas de la filosofía que a lo que nos dedicamos es a intentar entender cuáles son los problemas que tenemos actualmente y aportar desde un saber propio que tiene sus propias condiciones y sus propias metodologías, vamos a decirlo así, o sus propios métodos de conocimiento y de comprensión, pues intentar comprender y aportar un poquito de luz a los problemas que estamos atravesando. Eso implica que seamos muy transversales y muy multidisciplinares y transdisciplinares, porque claro,
aquí hay que, cuando tenemos en cuenta, cuando nos centramos en los problemas y lo importante son los problemas, lo que nos damos cuenta es que muchas de estas limitaciones disciplinares, ¿no? que suelen, con las que hemos organizado nuestra vida académica e intelectual, pues en realidad son superfluas, ¿no? Porque si yo quiero conocer cuál es la problemática sobre, no sé, cuál es resolver un problema concreto, pues yo necesito todos aquellos saberes que sean relevantes para resolver el problema, vengan de donde vengan. Y obviamente, si estamos o intentando hacer una filosofía que está basada o orientada a la resolución de problemas, el mayor problema que tenemos ahora mismo, que estamos enfrentando ahora mismo como sociedad, es pues el problema del cambio climático, el nuevo régimen climático, calentamiento global, como lo queramos llamar, porque sabemos que tiene muchos nombres. Así que por ahí aterrizamos los filósofos en este problema. Y luego ya cada uno trae su orientación. Cada uno trae su orientación. Sí, no, ciertamente, si no es el mayor reto, es uno de los mayores, ¿no? Junto a otros como puede ser la crisis de la biodiversidad, la contaminación, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser retos y problemas que están todos interconectados entre sí. O sea, sí. No son cajas negras, ¿no? Que se puedan separar unas de otras no, yo es que trabajo con esto y no hablo de esto, ¿no? Sino que hay que tener una visión integradora, una visión ciertamente holística de toda esta serie de problemáticas. Y yo creo que la filosofía ahí sí que tiene mucho que decir. Recogiendo el cable concretamente del cambio climático, claro, los que hemos trabajado en investigación científica, en estas temáticas, estamos muy acostumbrados al lenguaje científico puro, ¿no? A cómo se trabaja desde el punto de vista muy técnico este tipo de cuestiones, ¿no? Y si hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, que ha salido ahora, ya ha salido el de la ciencia Science Basis, ¿no? El de los fundamentos de la ciencia del AR6, del que tocaba ahora. Ya ha salido también el informe de adaptación, es decir, cómo nos adaptamos al cambio climático, y ha salido también el de mitigación, es decir, cómo mitigamos los efectos del cambio climático, ¿no? Y claro, se hacen también unos resúmenes para policy makers que son un poco más digeribles, ¿no? Pero yo, claro, a mí me genera mucha curiosidad cuando un filósofo, una filósofa, ¿no? se aproxima a este tipo de trabajos de síntesis que hace el IPCC, ¿no? ¿Cómo lo interpretáis en el sentido de... ¿Creéis que es la mejor manera de compartir saber o generar conocimiento o imaginar y contribuir, no sé, a un futuro mejor, o se podría hacer de otra manera? Quiero decir, yo considero que el IPCC a lo mejor es como que hace como unos informes demasiado técnicos, seguramente, que no digo que no sea necesario, yo creo que debe ser así también, ¿no? Pero desde otras disciplinas que no están directamente involucradas, ¿cómo lo veis eso? A ver, los informes del IPCC son necesarios, obviamente. Son necesarios porque lo que hacen estos informes es reflejar el consenso prácticamente absoluto que existe dentro de la comunidad científica alrededor de lo que es que existe un cambio climático, se está produciendo un cambio climático y que este cambio climático es antropogénico, es decir, que está generado por la acción humana en los últimos 200 años. Entonces esos informes son relevantes y tienen que ser así y tienen que estar ahí porque esa es... Si entendemos la ciencia como una institución, la ciencia como institución se manifiesta y funciona de esa forma, a través de consensos. Y la única forma o la mejor forma de que esto quede claro y de que el espacio para la disensión sea cada vez menor es manifestar ese consenso. Obviamente, en los contenidos, muchos de ellos, dependiendo también de los intereses personales de cada uno, pues nos son más ajenos o más cercanos, ¿no? Es decir, yo, por mi propio proyecto, a mí lo que me interesa, por ejemplo, lo que yo trabajo como investigador, es la relación que tiene el cambio climático con la salud y en concreto con la salud mental. A mí esa es la parte que me interesa analizar, ¿no? de los informes del IPCC y la que me interesa más, ¿no?
de salud mental hay muy poquito, pero sobre salud hay mucho más, ¿no? Impactos a salud, ¿no? Y al final terminamos yendo también a otros informes, como el informe que hace de Lancet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte técnica, ¿no? Lo que sería la lectura técnica, la que hago yo es esa. No me pongo a leer por los papeles ¿no? de meteorología, pues porque no lo entiendo directamente, ¿no? O sea, no, tendría que hacer un esfuerzo de formarme, ¿no? En meteorología, y a esta edad que tengo yo, pues ya no estamos para esas cosas. Pero otra cosa, es decir, eso es lo que respecto a si es necesario que existan esos documentos. Obviamente sí es necesario y además es un argumento muy importante. Mira aquí, el 99,9% de la comunidad científica avala y está, ¿no?, de acuerdo con esto. Esto es así. Que eso sea la mejor forma de transmitir el hecho del cambio climático de origen antropogénico, ¿no?, a la población, ahí es donde yo tengo muchísimas más dudas. Y tengo muchísimas más dudas simplemente porque miramos la realidad y vemos que el negacionismo es contumaz y está ahí presente. Sí, bueno, sí, perdona que te interrumpa. Ahí habría que ver si eso es responsabilidad del IPCC o es una de responsabilidad que tienen que tener ellos o una responsabilidad cuanto menos compartida entre los Estados miembros y que esa labor de divulgación o de difusión, en cierto modo, permee hacia donde tiene que permear. No, pero fíjate, yo no creo que sea cuestión de responsabilidad, yo creo que es simplemente una cuestión de cómo funcionamos los seres humanos. Es decir, nadie cree en aquello que no quiere creer. Y escojo bien las palabras, o sea, estamos hablando de creencia, porque al final o nadie da confianza a aquello en lo que no quiere confiar. Es decir, tú puedes mostrarle la evidencia científica con las manos y ponérsela, tócala, ¿no? Pero como Santo Tomás, ¿no?, dirá, no, yo si no meto el dedo en la llaga, yo no me creo que tú seas Cristo, ¿no? Claro, esto es así. Mostrar la verdad, dicho, el desvelamiento de la verdad no conlleva automáticamente la creación de confianza respecto a esa verdad. Es decir, esto es algo que los historiadores de la ciencia hemos visto durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo. Entonces, siempre hay gente que encuentra las formas de disentir. ¿Qué es lo que de qué estamos hablando, por ejemplo, ahora? ¿De qué se habla? De la religión climática. ¿De qué se habla, ¿no? De cómo, por ejemplo, ayer mismo en el Congreso, ¿no?, cómo se denunciaba cómo las leyes climáticas están acabando, ¿no?, con el campo, enfrentando precisamente, intentando enfrentar las posturas de los ecologistas con las posturas de los agricultores. Que por cierto, leyes climáticas en plural, como si hubiera más de una. Sí, como si hubiera aquí. Bueno, a nivel autonómico sí que en algunas comunidades autónomas sí que hay alguna ley de cambio climático, pero bueno, me parece como que hay aquí 100 leyes climáticas, ¿no? Que cuando sales por la puerta de tu casa lo interesante aquí. No, lo interesante aquí es cierto. Lo interesante aquí es que necesitamos y es necesario crear lo que en un textito que leí hace poco llamaban la clase climática. Es decir, todos aquellos es decir, conseguir y convencer a todos aquellos de que en realidad el problema del clima no es el principal problema, uno de los principales problemas que tenemos ahora. Cuando hablo del clima, como tú decías, pues es una forma de hablar de todos los problemas ambientales. Y para eso el informe del IPCC ayuda, pero no es la única herramienta que podemos, ni siquiera te diría la principal, que podemos emplear para eso. Claro, yo respecto a lo que comentas de clase climática, que lo había escuchado alguna vez así muy de rebote, sí que es cierto que yo sí he leído bastante acerca de otro término, ¿no?, que ya se viene utilizando desde hace muchos años, que es el de la ciudadanía ecológica. Que lo llevan trabajando sobre todo en la sociología, pero me consta que hay gente de campos más filosóficos, que, por ejemplo, la profesora Carmen Melo de Valencia, que ha trabajado bastante en esa cuestión, ¿no? El concepto de ciudadanía ecológica, ¿no?, la clase climática, o sea, cómo hacemos que la sociedad, bueno, pues en cierto modo, no simplemente esté más concienciada, sino que por un lado sea partícipe y por otro lado
sean conscientes de que no simplemente son partícipes, sino que todo esto es parte de ellos también, ¿no? Y cómo fomentar este tipo de cambio, por decirlo de alguna manera, más social, que es algo que curiosamente en los informes del IPCC se dice. O sea, en los informes del IPCC, que los que nos los leemos, no enteros, porque son miles de páginas, pero si tú te vas a la parte en la que habla más de los aspectos sociales o sociológicos, sí que es verdad que el IPCC lleva un montón de años repitiendo que es necesario fomentar este tipo de tareas de concienciación ciudadana, de ejercicios de participación ciudadana, de involucrar a la ciudadanía, no solamente a las empresas, a los gobiernos y a los científicos en esta cuestión. Y es algo que bueno, hablaremos en otros episodios aquí seguramente, pero que bueno, lo dejamos ya sobre la mesa, ¿no? Yo te quería preguntar, Juanma, sí, comentabas que bueno, que tu trabajo consiste en estudiar, ¿no? O actualmente tu línea de investigación, ¿vale? El tema de la salud mental con el cambio climático. ¿Qué perspectiva, ya saliendo un poco del presente, ¿vale? Tú trabajas con esto, pero ¿qué perspectivas de futuro ves con este asunto? O sea, ¿cuál sería el escenario más negativo al que podemos llegar o el escenario más positivo al que podemos llegar, por decirlo de alguna manera, en esta cuestión? En base a tu opinión. ¿En qué cuestión exactamente? En la salud mental. En la salud mental, la relación de la salud mental con el cambio climático, me refiero. Bueno, obviamente está muy relacionado con cuál sea el desenlace final del cambio climático. Hombre, sí, a priori, a peor desenlace, pues peor. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no sé si estás viendo, tal vez sin ya un futuro tan lejano, no sé si estás viendo ya alguna tendencia, o estáis viendo alguna tendencia que indique, bueno, que tenga alguna cierta razón para el optimismo o la esperanza. Mira, esto es muy. Vamos a ver, la relación entre cambio climático y salud mental es una de esas cosas que hace unos años se llamaban de forma un poco cursi una frontera de la ciencia. En realidad es algo que en realidad lo único que es algo que no hemos estudiado todavía en profundidad, porque es algo que nos hemos dado cuenta hace relativamente poco, ¿no? Y también porque estábamos pendientes de otras cosas que igual eran más urgentes, ¿no? O al menos eran de las cuales era la posibilidad de existencia, ¿no? Por ejemplo, primero teníamos que ver y convencernos todos de que efectivamente había un cambio climático, una crisis ecológica o ecosocial, para después decir, bueno, y aparte eso tiene una influencia en la salud y en la salud mental. Entonces aquí los datos son primero no tenemos a nivel global, no existen indicadores, no se han realizado suficientes estudios, aunque cada vez se realizan más. Y luego pasa una cosa que es bastante común. Tenemos muchos datos de lo que podríamos llamar las transiciones rápidas. Es decir, tenemos muchos cambios de lo que ocurre después de una riada, después de una sequía, ¿no? Después de todas estas transiciones, estos grandes, ¿no? Originados por cambio climático, ¿no? Y que tienen un impacto y que, claro, eso se mide, porque muchas veces están relacionados con causas de estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa parte como más de catástrofe, eso hay bastantes estudios y es una de las áreas que se investigan más porque también es más fácil, ¿no? También hay como muy localizado. ¿Cuál es el problema? Y donde yo veo el problema. El problema es que no, para los cambios lentos, claro, porque cuando hablamos de incremento de 3 grados, ¿no? En 100 años, ¿no? Y eso va a traer, claro, estamos hablando de 100 años. Eso no es algo que ocurre de hoy a mañana, ¿no? No, estamos hablando de 70 y pico ya, que está. Sí, que es cierto. Que ya no hacemos mayores, ya estamos en 2022. Pero la cosa es que, como el señor aquel, ¿no? ¿Dónde está la contaminación? Que no la veo, ¿no? Pues esto es un poco así. Entonces, claro, los síndromes que se estudian, porque sí hay propuestas, por ejemplo, de lo que se llama la solastalgia, ¿no? Que es una especie de nostalgia del planeta, o lo que son el duelo, lo que llaman el duelo climático, ¿no? Este tipo de cosas, la ecoansiedad, ¿no? Todo este tipo de propuestas, ¿no? De síntomas o de síndromes relacionados con el cambio climático son mucho más difusos y mucho más difíciles de conocer. Claro, ¿cuál es el problema de esto?
desde el punto de vista de lo que sería la intervención. Como cualquiera que sepa algo de medicina general sabe, la medicina que realmente ahorra dinero y salva vidas es la preventiva. Cuando tú previenes que la gente, cuando tú haces un programa por el cual las personas, las mujeres de más de X años van a hacerse todos los años o cada 2 años una mamografía, sabes que estás salvando la vida de muchísimas mujeres a un precio muy inferior al que sería después el tratamiento oncológico, ¿no? Lo mismo pasa con otros tipos de cánceres, ¿no? Aquí pasa un poquito lo mismo. Es decir, si tú eres capaz de conocer previamente o de entender previamente estas enfermedades y eres capaz de prevenir, estás evitándote un problema futuro. Ese es ahora mismo ya uno de los problemas que podríamos estar enfrentando. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con una generación, porque sobre todo son jóvenes de 20, 30 años, que a todos los otros problemas que conllevan y que están muy asociados de salud mental, porque una de las grandes, todo el problema de salud mental actualmente, uno de los grandes focos, ¿no?, está en la juventud. Si a todo esto le une la ansiedad climática, todos estos problemas que no sabemos muy bien cómo identificar, cómo tratar, cómo... Entonces, bueno, por ahí es donde me muevo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía estamos muy verdes para decir por dónde va a salir la cosa. El peor resultado, obviamente, sería, pues bueno, pues dentro de 10, 15 años tener toda una generación con problemas de ansiedad, de depresión relacionados con cambio climático, ¿no? Y con problemas ecosociales. Que, bueno, pues eso... Sí, pues mira, es curioso que comentes esto porque ahora leía una noticia respecto a esta última palabra, ecosocial, ¿no? Que había una comunidad autónoma, que creo que ha sido la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha eliminado la palabra ecosocial del currículum académico porque es una palabra que no existe. Bueno, a veces las palabras terminológicamente no existen, pero sus efectos sí existen. Entonces llámalo como quieras, pero aquí están pasando cosas, ¿no? Y una de ellas es la salud mental, que es ciertamente preocupante. Cuando uno mira un poco, bueno, en los informes del IPCC, pues a veces también se habla, ¿no? Se habla también de la salud. Se habla de la salud desde un punto de vista más... yo no soy médico ni mucho de eso, ni mucho menos, pero no sé si lo diría desde un punto de vista más fisiológico, ¿no? Desde el punto de vista de la salud más a nivel de enfermedades, a nivel de patologías, ¿no? Digo que no soy médico porque no sé si muchas cosas, muchos fenómenos de la salud mental también son patologías y estoy aquí diciendo una tontería, pero bueno, yo sé lo que quiero decir. Pero efectivamente se distingue entre salud mental y salud física. Efectivamente, salud física, esa es la palabra. Así que por eso yo he montado este podcast para hablar con gente que me pueda explicar y que use los términos mejor que yo. Pero sí que es cierto, ¿no?, que ha habido mucha lucha para introducir el tema de la salud humana, concretamente, relacionándola con el cambio climático, porque claro, por ejemplo, había muchos asuntos como la contaminación de las ciudades, como que está muy interrelacionado con el cambio climático, aunque a lo mejor los gases que se emiten y los agentes químicos que sean perniciosos para el ser humano no tengan que ver directamente con el cambio climático, hay otros que sí. Entonces, al final, no se podía disociar eso, ¿no? Y eso ha sido mucho tiempo de lucha desde un punto de vista técnico, de ligar estas cosas también con la acción climática, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, pues sí, la salud... muchas veces se nos olvida. Está la gente del grupo Engismao de Madrid que está siempre explicándolo y es ciertamente relevante, ¿no? Yo te quería preguntar, claro, si estamos, como tú dices, ¿no?, hablando de unos términos que todavía no existen, o existen sus efectos, pero no los tenemos conceptualizados, ¿no? ¿Cómo hacemos para atacar algo? Porque es ciertamente complejo enfrentar algo que terminológicamente no existe, ¿no? Pero el propio ejemplo es transición ecológica, por ejemplo, es un término que tampoco está definido en ningún sitio. Hay muy pocas definiciones. Hay un montón de términos que son así, que no están definidos y oye, ¿cómo pensamos, ¿no?, desde el punto de vista filosófico? ¿Cómo pensamos, cómo imaginamos un futuro en el cual esto no es tan problema si ni siquiera hemos conseguido explicar, ¿no?, o conceptualizar ese problema? Ahí es que los conceptos no nos los encontramos en la naturaleza.
¿sabes? No nos lo encontramos los conceptos saltando como si fueran conejitos, ¿no? Voy al campo y me encuentro un concepto que lo cojo y lo utilizo para hacer no sé Bueno, qué. sí. O sea, los conceptos se crean, de hecho. O sea, quiero Claro, decir que una efectivamente, cosa pero los que... conceptos se crean Sí, sí, y se crean mediante el conflicto. Es decir, eso claro, es lo que a claro. veces, claro, eso es lo que a veces nos olvidamos. Porque en parte, y yo eso lo digo, en parte también, y también, o sobre todo, los conceptos científicos. Y en parte los científicos tienen su responsabilidad ahí, porque lo que pasa es que se llega a la creación de un concepto, a la acuñación de un concepto X, a través de lo que serían controversias científicas, pero luego esas controversias se ocultan. Entonces parece efectivamente que no. Yo es que me he encontrado la definición, yo qué sé, la ley de Boyle-Mariot me la encontré en el campo porque estaba allí, ¿no? Mira, la ley de Boyle-Mariot, ¿no? Aquí la tengo, ¿no? Si eso se llega a través de una serie de controversias, de teorías en disputa, decir, bueno, pues lo que viene a ser el trabajo científico, que es el trabajo de la ciencia en realidad. Pero por un malentendido, que yo creo que es un malentendido, todo eso se borra y dicen, no, aquí está, esto es un hecho incontrovertible de la naturaleza que hemos logrado identificar en nuestro laboratorio, aquí está, ¿no? Bueno, eso al final, todos estos conceptos que estamos hablando se van a resolver mediante controversia y mediante disputas y dependerá, y ahí es donde está el tema, dependerá de nuestra intervención que se resuelvan de una forma o de otra. Ayer leía justo un artículo en The Guardian que decía precisamente que la clave para ganar el debate climático no es la economía, sino que es la salud, decía. Sí, bueno, entendiéndola, claro, a ver, no deja de ser... entendiéndolo como lo que es. Tiene A ti la sentido. economía... Sí, sí. Claro, a ti la economía te puede parecer así. Yo la economía no puedo tocarla, pero la salud, oye, no me toque ustedes la salud. La salud es algo que entiendo, mi bienestar es algo que entiendo. Y la lucha, y ponían como ejemplo, que me parecía muy interesante, la lucha que emprende Schwarzenegger cuando es gobernador de California contra la contaminación, que tú decías antes. Sí, sí. Claro, y de esta forma se crea un movimiento que hace que se reduzca la contaminación, pero el estado de California no deja de crecer, precisamente porque se produce esa transición que tú estabas diciendo, no está definida, claro, por eso, porque la tenemos que definir. Claro. Esa transición a quiero un futuro con menos contaminación, en el que yo, bueno, pues que sigamos manteniendo unos ciertos niveles de bienestar. Porque, o sea, la contaminación entraba muy fácil, porque todos la vemos, aunque este señor de Madrid dijese que no, ¿no? Y todos la notamos en los pulmones, todos. Entonces, claro, eso es un poco el juego. Yo creo que ahí es donde está el tema, ahí es donde está un poco, y es donde nos estamos jugando en realidad el dinero. Y cojo un poquito el dinero, no el futuro. Y cojo un poquito el ejemplo que decías tú antes de esta comunidad, que ha sido la Comunidad de Madrid, que ha quitado lo de ecosocial y ecofeminista. Eso no es inocente. Todo esto dentro de lo que se llaman las guerras culturales. Y dentro de lo que se llaman las guerras culturales, pues es evidente que esa es una en la que ellos creen que pueden ganar si separan a los agricultores de los ecologistas y si separan a las feministas de los no feministas. Y como creen que entonces van en esa dirección, porque creen, y aparte los resultados electorales, pues como que le van dando la razón, que ahí ellos, creando esa ruptura, tienen la de ganar. Yo creo que ese es el problema, y por eso yo insisto otra vez en lo que necesitamos es crear una clase climática. ¿Qué es una clase climática? Aquel lugar en el que los agricultores y los ecologistas entienden que sus preocupaciones y sus problemas son los mismos, y en los que nos podemos poner a discutir sobre soluciones, pero partiendo de el problema es el mismo, y tenemos que hacer una transición hacia un nuevo estado de cosas en el que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero para eso hay un trabajo que hacer que no sé si se está haciendo. Que no sé si se está haciendo. El que sí se está haciendo es el de separar, y tú lo sabes muy bien, separar los intereses de los agricultores de los intereses de los ecologistas. Cuando, claro, que eso no es así. Claro, yo coincido totalmente. Mira, lo primero respecto a la contaminación, sí que es cierto que a mí me fascina, por ejemplo, ahora con lo de
lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que se están haciendo una serie de recomendaciones, ¿no? A nivel supranacional de qué hay que hacer con la energía para reducir el consumo, no sé qué, pues a nivel de ciudad, usar menos el coche, no sé qué, etcétera, etcétera. No hay un montón de... Y yo siempre pienso, pero vamos a ver, si es que estas cosas que se están diciendo que se hagan desde un punto de vista de la eficiencia o al menos de la reducción del consumo energético, es que habría que haberlas hecho hace muchísimos años por una mera cuestión de salud humana. Sí. O sea, es decir, a mí me fascina porque, claro, yo en la universidad sí que me formé bastante en contaminación atmosférica y en salud humana y tal, en ciencias ambientales, y me fascina siempre el decir, oye, pero si es que esto no hay que entrar ni siquiera en el CO2, si es que esto, desde el punto de vista de la salud pública, claro, ya es un temón y no llega a entrar en el debate público, ¿no? Y respecto a lo que dices de la fractura, ¿no? Esta fractura de la idea, o más que de las ideas, esta fractura de los grupos, de grupos que están condenados a entenderse, porque los problemas son los mismos y el fin es el mismo. O sea, es decir, es que al final, si uno no quiere adaptarse al cambio climático, que pruebe, porque cuesta dinero, que pruebe a no adaptarse. O sea, eso está clarísimo, que pruebe a no adaptarse y dentro de unos 70 y pico años, como hablábamos antes, pues a ver a dónde llegamos, ¿no? Y sí que es cierto que aquí hay una labor muy profunda que hacer. Yo creo que una labor que debe hacerse obviamente desde las instituciones, también desde el mundo académico, también desde el mundo del tejido asociativo, seguramente, pero hay una labor muy, muy, muy profunda que hacer en esta línea, porque sí que es cierto que bueno, esta guerra cultural que tú dices a veces se basa en, bueno, si no lo nombro, no existe. Aunque sus efectos sí existen, ¿no? Entonces, lo cual es bastante curioso, ¿no? Y de hecho la filosofía, si hay una cosa a la que cualquier persona que estudia filosofía sabe, digo a nivel filosofía, estudia filosofía a nivel de secundaria y de bachillerato, sí, todos sabemos que la filosofía se basa también en definir estos conceptos y en explicar las cosas que suceden, y hay muchas palabras y muchos conceptos que es la filosofía quien los tiene que crear. O sea, la filosofía no va a nombrar moléculas bioquímicas de lo que sea, ¿no? Es decir, no va a nombrar eso, pero sí que, por ejemplo, ¿no? En la filosofía del derecho, ¿no? Pues hay muchos derechos que no existen, y es la filosofía del derecho la disciplina que se encarga precisamente de crearlo. Es la disciplina dentro del derecho que tiene la posibilidad de crear nuevos conceptos, nuevos derechos, etcétera, etcétera. Y aquí habría que hablar de los derechos de la naturaleza y tal. Y yo creo, Juanma, que sí, vamos, yo coincido contigo, pero me gustaría preguntarte en esta misma línea, ¿vale? En la línea de la salud mental relacionada con el cambio climático, concretamente, ¿vale? Si a ti te dijeran, oye, tú mañana eres, no sé, eres consejero, ¿no? Porque seguramente no caigas muy bien en tu comunidad autónoma, pero si te dijeran que eres ministro de Sanidad, ¿qué harías tú para abordar esta cuestión? O sea, desde un punto de vista más de la propuesta política, ¿vale? Yo sé que no es la labor del filósofo, entonces lo que te estoy pidiendo, si no lo quieres responder o no lo sabes responder o no te apetece responderlo, es normal, pero si tú tuvieras que tomar alguna decisión así, ¿qué harías tú para que se fomentase el debate acerca de esta cuestión, para que se trabajase en esta cuestión? Lo primero, igual que se tiene que hacer con la salud mental en general, es entender y saber que eso existe e invertir recursos para conocerlo mejor. Es decir, esto, a ver, la política al final nos ponemos muy así con la política, muy estupendo, pero al final hay una parte de la política que son habas contadas. Y si tú pones pasta en una cosa, esa cosa se ve. Si tú pones tus esfuerzos pones en poner el foco en un tema, ese tema se hace. Y esto es así, y es que no tiene mucho misterio esto. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú, y lo sabemos muy bien, cuando tú juntas, pues mira, el otro día estuvo la ministra de Trabajo, Íñigo Errejón, Remedios y mi amigo Edgar Cabana hablando precisamente, ¿no?, de salud mental en el entorno laboral. Y eso sale en todos los medios. ¿Por qué? Pues porque ha habido, por parte del gobierno de la nación, porque estamos hablando de la nación, bueno, hay un esfuerzo en poner eso en la agenda. Y hay un esfuerzo en que eso se conozca. Y se supone que va a haber una inversión, creo que se creó un comité o alguna cosa así. No sí, recuerdo muy bien de lo que se creó era. un comité de expertos.
Exactamente, porque se quiere profundizar en ese tema, se quiere conocer, se van a invertir recursos y pues eso es lo que debería hacer. Desde luego, si yo fuera ministro de Sanidad, algo que no ni quiero ni deseo, pero si fuera un secretarillo, ¿sabes? Un director general, directorcillo general. Ministro de Sanidad, si no te pilla una pandemia, está bastante bien. ¿No? Sí, bueno, también es verdad que tiempo a competencia, que casi todo está distribuido. Bueno, además ya hay antecedentes, ¿no? De un filósofo lo fue, ¿no? Y ya era filósofo. Bueno. Es verdad. Oye, pues esto no lo había pensado, ¿eh? O sea, fíjate que sí, no serías tan original, porque ya veo uno. Claro, no sería. Lo que no Pero había bueno, nunca, al final. Digo que no lo que sería no una había novedad nunca... absoluta. Sí. Digo que lo que no ha habido nunca ha sido un ambientólogo por ahí, pero bueno. Yo creo que hemos hecho lo que hace la filosofía, lo que hace la ciencia también muchas veces, ¿no? Que es que te pones a hablar de un tema y abres puertas, ¿no? Abres una puerta para ver lo que hay ahí detrás y abres 40, ¿no? Yo creo que en esta la filosofía y la ciencia, si es que son disociables o son tan disociables como mucha gente se piensa, yo creo que no, se parecen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estas puertas, estas preguntas que se quedan abiertas, pues muchas de ellas yo creo que a lo largo de los episodios del podcast iremos resolviéndolas algunas con otra gente, no porque Juanma no las sepa, sino porque hay otra gente que sabe mucho más que cualquiera de nosotros. Pero aparte de eso, pues yo pienso que la gente que nos escucha, pues sí que es verdad que puede aproximarse a este tipo de cuestiones o a este tipo de puertas, pues a través de otros recursos, ¿no? Recursos literarios, no sé, recursos audiovisuales. Entonces me gustaría preguntarte, ya para ir acabando, Juanma, si nos podrías recomendar, libros o algún material interesante para abordar acerca de estas cuestiones. Sí, hay muchos. Te voy a contar algunos que he pensado así, podría decirte otros, pero bueno, te voy a recomendar unos 4 libros, el trabajo de una compañera y 2 podcasts, ¿no? Los libros el primero sería el último libro de Bruno Latour, que se llama ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta, que lo publica Taurus. Este es un libro que Latour escribe justo después o durante la pandemia, no voy a decir después porque en realidad la pandemia no se ha ido, pero bueno, ¿no? Bueno, lo escribe durante la pandemia intentando aprender qué lecciones nos ha dado precisamente estos 2 años de pandemia para enfrentar el problema, ¿no? De lo que él denomina el nuevo régimen climático. Y el primero de todos nos dice es que de repente supimos que podíamos parar cosas que siempre nos habían dicho que era imposible de parar, por ejemplo, la economía mundial. Esto es algo que no se puede parar. Bueno, de repente la paramos, ¿no? Pues todo se para. Bueno, pues esa sería la primera. Él insiste mucho ahí que estamos ante un gravísimo y un profundísimo reto que es cambiar de mundo. Porque el mundo que teníamos se acabó y ahora tenemos que crear otro. ¿Vale? Entonces ese mundo nuevo es el que, ¿no? Y ahí dice, bueno, pues esto es lo que tenemos que pensar. El segundo sería uno de Mike Davis que se llama El desierto que viene. Mike Davis es un historiador del clima, un historiador de lo que se llaman las humanidades ambientales. Y este es un libro muy curioso. Lo publica la editorial, El desierto que viene, la editorial Virus, que es una editorial muy maja, muy pequeñita, anarquista, que se hace de Barcelona, si no me equivoco yo, en el que nos habla de la ecología de Kropotkin, que no sé si la gente lo sabe, aparte de ser un teórico del anarquismo, era geógrafo. Sí, creo que era zoólogo incluso y un naturalista. Y él, bueno, él nos cuenta una teoría muy interesante, muy presente al final del 19, principio del 20, que era lo que se llamaba el desecamiento, ¿no? El desecamiento de los territorios de interior. Y las relaciones, y luego lo que me parece interesante son las derivadas que eso tiene luego en otras teorías y a partir de ahí en la cultura popular. Por ejemplo, y lo cita él, en lo que sería la imagen que se crea de Marte como un planeta que anteriormente tenía agua, de ahí todo el tema de los canales de Marte, que se hubiera desecado posteriormente y que ese sería uno de los futuros o el futuro al que estaría abocado el planeta, ¿no? Desde esta idea de cambio climático, esta idea de cambio de las condiciones de vida, ¿no? Que tiene también una historia y cómo se traslada a la cultura popular.
Y luego un libro que es para disfrutar. Esto es un libro que es para disfrutarlo, como todo, en realidad, como todos A los ver, que todos escribe los libros Tolkien. son para disfrutar. Todos los libros son para disfrutar. Sí, sí, pero Aquí se este es fomenta, un libro desde que aquí es se fomenta de aquí se fomenta la lectura. la lectura por placer. La lectura por Pero este es un placer. libro que es apasionante. Todos lo son, pero este especialmente. Y es un libro que además es muy bonito. Se llama Alberto y la ballena, de Phil Hoare, que este es un escritor. Mira, mucho, y tú además que eres oceanógrafo, nos estamos dando cuenta de lo importante que es el mar. Y eso es algo que no había pasado nunca antes. Es decir, el propio estudio del mar tiene algo que se inicia en el siglo XX, en realidad, ¿no? La oceanografía como ciencia, ¿no? A principios del siglo XX es cuando empieza a desarrollarse. Sí, desde un punto de vista más instrumental, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que antiguamente pues, la oceanografía era una serie de barcos mercantes que iban de un punto a otro midiendo la temperatura cada 200 millas náuticas. Pero si eso se considera oceanografía, bueno, yo no la considero. Pero te quiero decir, que el mar nos ha llamado la atención desde siempre, pero al que en realidad nunca hemos conocido, nunca hemos terminado de conocer. Era siempre ese lugar de fantasía y de donde vivían grandes monstruos, grandes bestias, ¿no? Este hombre, que todos sus libros son buenísimos, él tiene uno que se llama Leviatán o la ballena, sobre la caza de cachalote, del cachalote, inspirado en también, ¿no?, con resonancias con Moby Dick. Este libro trata sobre cómo el arte se relaciona, bueno, cuenta la historia del Durero y de un cuadro, un grabado que él tiene sobre una ballena. Con eso no voy a decir más, porque creo que lo importante y lo interesante es entrar ahí y ver todas las implicaciones, voy a decirlo así, aunque no me gusta mucho, todas las implicaciones culturales que este libro, o sea, que la naturaleza tiene para el ser humano. Es decir, esta distancia, y eso es una de las cosas que tenemos que romper en ese cambio de mundo que decía Latour, esa distancia que solemos establecer entre cultura y naturaleza tenemos que olvidarla, porque son cosas que se construyen al mismo tiempo. Hay conexiones todo el rato y un proceso en el que la naturaleza nos construye a nosotros y nosotros construimos la naturaleza. En ese sentido, somos todos cyborg. Y el último libro, sí, cyborg naturales, ¿no? Sí. Somos seres artificiales, todos. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Todo, la naturaleza también. Pero no éramos polvo de estrellas. Bueno, eso. Y el último libro, bueno, ese tanático libro, el de Philip Juárez, Alberto y la ballena. Y el último libro que os quiero recomendar es una novela. Es una novela, pero es una novela que no sé si la has leído. Es El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson. Yo la tengo pendiente en mi pila de libros pendientes, que desde que he sido padre ha aumentado considerablemente. Sí, eso nos pasa a todos. Pues este libro es es uno de los primeros libros que deberíamos leer. Entre otras cosas porque se inicia con un episodio se supone que es un libro de ciencia ficción. Kim Stanley Robinson es conocido por sus libros, ¿no?, sobre Marte, la trilogía marciana, ¿no? Se supone que es un libro de ciencia ficción, pero es un libro que empieza con un episodio de calor extremo en la India. Eso fue algo que pasó ayer, literalmente. Sí. Pasó ayer, está pasando ahora. Es decir, el libro empieza hoy. Y es un libro que es interesante precisamente porque lo que hace es explorar qué decisiones políticas y qué medidas políticas se pueden tomar a nivel global para para obtener ese mundo nuevo, es decir, para detener el cambio climático, la destrucción de las especies, la destrucción del planeta. Y es muy interesante. Además, que es un libro que es real, en el sentido de que lo que hace es poner en marcha o poner en funcionamiento propuestas que están sobre la mesa. O sea, aquí no nos inventamos, hemos descubierto, se descubre una molécula que conseguimos que se detenga todo esto y seguimos viviendo y creciendo felices. No es ese tipo de ciencia ficción, no. Aquí hay una serie de propuestas que están sobre la mesa que se pueden implementar y que pueden tener resultados. Vamos a olvidarnos de salidas tecno-optimistas, ¿no?, que no nos conducen nada más que a la melancolía. Esos serían los libros. Luego me gustaría recomendar muchísimo el trabajo de María Petecucá, que es una esto que se dice así, curator, ¿no?, comisaria de exposiciones,
muy interesada también en temas de medio ambiente. Ya acaba de cerrar Ciencia Fricción, Vida entre especies compañeras en el CCCB en Barcelona. Pillaros el catálogo porque son exposiciones fascinantes, y tiene ahora mismo en marcha una que se llama Extinción Remota Detectada, que está hasta el 27 de agosto en La Laboral. Su trabajo viene un poco lo mismo. La Laboral, que está en Gijón. En Gijón, sí, Vale. la Laboral en Gijón. Su trabajo es lo mismo, es intentar explorar qué relaciones, qué nuevas conexiones podemos crear, ¿no? con el planeta. Conexiones que sustituyan las que estamos manteniendo actualmente, porque no estamos desconectados del planeta, como se suele decir, ¿no? Al contrario, estamos muy conectados. El problema es que las conexiones que tenemos son, vamos a decirlo así, disfuncionales. ¿En qué sentido? Que nos estamos cargando el planeta. Claro, por eso estamos conectados, pero mal conectados. Vamos a explorar, vamos a crear buscar nuevas formas de relacionarnos con el planeta. Y luego me gustaría recomendaros recomendar dos podcasts. Uno de ellos, de hecho, me lo has recomendado tú, que es el podcast de las compañeras de Inaplicables, ¿no? De filosofía de la ciencia, en el que se tratan muchos temas relacionados con cambio climático, crisis climática, crisis ecológica, y también temas generales de filosofía de la ciencia, que suele ser una disciplina que la gente desconoce y que, bueno, pues es interesante, bueno, porque trata sobre problemas que normalmente no suelen aparecer en las discusiones científicas. Por ejemplo, lo que hemos tenido sobre de qué forma podemos hacer llegar, ¿no? Podemos convencer a alguien que no se convence por la pura evidencia empírica. Eso es un típico problema de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces ese Inaplicables de las compañeras de Inaplicables, muy buen podcast. Y el segundo sería, aunque lo tienen un poco parado, y yo creo que ya deberían ponerse las pilas con esto también, es Tiempo que perder, de la gente de Contra el Diluvio. En realidad todo lo que hace la gente de Contra el Diluvio es recomendable. De hecho, ahora tienen en marcha un curso que yo creo que deberíais echarle un vistazo, ¿no? Como digo, el podcast lo tienen un poco abandonado, pero los capítulos que hay están muy bien. Y así un poco sería eso, ¿no? Esto sí serían las recomendaciones que os haría. Libros, exposiciones y algún que otro podcast. No está mal, ¿no? No. Ha sido una recomendación extensa. Yo creo variadito, que cualquiera, ¿no? sí, cualquiera que se aproxime, vamos, va a tener material de sobra. Y ya por acabar, Juanma, Sí. ¿dónde te puede encontrar la gente? Si alguien quiere, bueno, estar en contacto contigo, saber si participa en alguna red social, donde tú difundas contenido acerca de lo que trabajas. Bueno, me podéis encontrar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, obviamente, donde es mi espacio laboral. Pero si no queréis venir a Murcia, por lo que sea, por igual porque tenemos una conexión ferroviaria terrible, pues un buen motivo para no venir. Estar mucho en Twitter, al menos si no me echa Elon Musk, pues ahí estaremos mientras nos deje, ¿no? Como aquello es suyo, entonces, bueno, pues estoy en el usuario @jm_Zaragoza. Y ahí estoy además suelo estar bastante, o sea que me podéis encontrar ahí sin ningún problema. Ya te digo, y si no, pues y si no estamos allí porque nos han echado a todos, pues nos veremos en Mastodon o en donde nos digan que nos tenemos que ir. Vale, bueno, pues muchas gracias, Juanma, muchas gracias por venir a Sendas y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.